Imagina un cohete tan potente y avanzado que los ingenieros de la NASA tuvieron que vigilar de cerca cada uno de sus lanzamientos, temiendo seriamente que una nación latinoamericana les ganara la carrera por la estratosfera. No nació en los laboratorios secretos de la Unión Soviética ni fue fruto del esfuerzo de las gigantescas corporaciones de Estados Unidos. Era una auténtica joya de la ingeniería hecha en México, diseñada en el corazón del desierto de San Luis Potosí. Era un aparato que desafiaba las leyes de la física de su época. Hoy vamos a diseccionar al Xiuhcoatl, la serpiente de fuego, el gigante de acero que se convirtió en la prueba máxima de la soberanía tecnológica de todo un continente. Este cohete mexicano, en la década de los 60, no solo alcanzó alturas impresionantes, sino que propuso soluciones técnicas que hoy, décadas después, empresas como SpaceX están empezando a utilizar de nuevo. ¿Qué tenía este monstruo de propulsión sólida que lo hacía tan especial? ¿Por qué los científicos de las grandes potencias viajaban de incógnito a la zona de Cabo Tuna solo para observar sus estelas de condensación en el cielo? Y lo más importante, ¿cómo es posible que un programa espacial tan prometedor haya sido desmantelado y borrado casi por completo de la memoria colectiva? Prepárate, porque los datos que vas a descubrir sobre el Xiuhcoatl van a cambiar para siempre tu perspectiva sobre lo que la ingeniería mexicana era capaz de hacer cuando se atrevía a mirar a las estrellas. Antes de comenzar, si este tipo de historias sobre ingeniería, cohetes e historia oculta te apasionan tanto como a mí, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando estas historias olvidadas de nuestro pasado. Ahora sí, vamos con la historia del Xiuhcoatl. Dato 1. El sistema de propulsión sólida que cambió las reglas del juego. En 1959, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, bajo el liderazgo del visionario Dr. Porfirio Becerril, lanzó los primeros prototipos del sistema Xiuhcoatl. El combustible sólido no se eligió por falta de recursos, sino como resultado de una brillante decisión técnica: la estabilidad. En el clima extremo del desierto potosino, los combustibles líquidos eran extremadamente difíciles de manejar. El Xiuhcoatl utilizaba una mezcla única de percloratos y polímeros desarrollada localmente, que ofrecía un empuje constante y una fiabilidad que los primeros cohetes estadounidenses envidiaban. La necesidad de alcanzar la ionosfera para estudios meteorológicos impulsó esta ingeniería de vanguardia. Dato 2. Estabilidad aerodinámica. El secreto de los alerones variables. Aquí comienza lo más increíble. A diferencia de los cohetes convencionales de la época, que dependían de giroscopios pesados y costosos, el Xiuhcoatl incorporó un diseño de aletas con geometría compensada. Esto le permitía mantener una trayectoria recta, incluso enfrentando las corrientes de chorro más violentas de la atmósfera superior. Imagina un proyectil de más de 4 metros de largo, perforando el cielo con una precisión que parecía guiada por computadora, en una época donde las computadoras apenas ocupaban habitaciones enteras. Los técnicos que calculaban estas trayectorias con reglas de cálculo eran verdaderos genios de la trigonometría. Dato 3. El fuselaje de aleaciones especiales. El equipo del proyecto Xiuhcoatl empezó experimentando con acero inoxidable, pero para 1960 ya dominaban el uso de aleaciones ligeras de aluminio y magnesio procesadas en talleres mexicanos. La estructura del cohete era una obra maestra de ligereza y resistencia. Usaban técnicas de remachado térmico que prevenían la descompresión ante los cambios brutales de presión externa. Mientras otros países perdían cohetes porque literalmente se desintegraban al cruzar la barrera del sonido, el Xiuhcoatl subía y bajaba manteniendo su integridad estructural intacta. Dato 4. Sistema de recuperación por paracaídas doble. Su sistema de aterrizaje estaba pensado para la reutilización, algo que hoy parece una tendencia moderna, pero que México ya intentaba implementar en 1962. El Xiuhcoatl desplegaba un primer paracaídas de frenado a gran altitud y un segundo paracaídas principal cerca del suelo. Esto se hacía no solo para salvar los datos científicos, sino para conservar el costoso motor para el siguiente lanzamiento. Para una nación que cuidaba cada peso invertido en ciencia,
Poder recuperar el cohete para un segundo vuelo era una victoria técnica sin precedentes. Dato 5. Motor de alto rendimiento de diseño nacional. La mayoría de los cohetes Ciucoatl portaban un motor creado íntegramente en el país que equilibraba el centro de empuje de forma automática. Esto evitaba que el cohete empezara a girar de forma incontrolada sobre su propio eje, un problema que arruinaba la mayoría de los experimentos científicos de la época en el mundo. El resultado era una plataforma estable que permitía elevar instrumentos delicados como cámaras y sensores de radiación a alturas donde el aire prácticamente ya no existe. Dato 6. El rugido de Cabo Tuna. El lanzamiento de un Ciucoatl no era solo un espectáculo visual. Era una experiencia sonora que marcaba a cualquiera que estuviera presente. El sonido de su motor sólido era un rugido seco y potente que hacía vibrar las piedras del desierto de San Luis Potosí. Para los estudiantes e ingenieros, ese sonido significaba soberanía, orgullo y la prueba de que México no necesitaba el permiso de nadie para alcanzar el espacio. Era el rugido de una nación lista para competir con los gigantes de tú a tú. Dato 7. Telemetría inalámbrica pionera. Mientras otros países dependían de recuperar la cápsula físicamente para leer los datos, los ingenieros mexicanos desarrollaron sistemas de radiometría que enviaban información a las estaciones terrestres en tiempo real. Esto permitía conocer la temperatura, la presión y la altitud del cohete segundo a segundo. Un lujo técnico que ponía a México en 1965 a la vanguardia de las comunicaciones inalámbricas. Dato 8. Protección térmica integrada. El infierno a toda velocidad. Al igual que sus contrapartes estadounidenses, el Ciucoatl estaba equipado con un sistema de termorregulación de vanguardia para su instrumentación científica. En una época donde salir de las capas densas de la atmósfera convertía el fuselaje del cohete en un auténtico horno al rojo vivo, el monstruo mexicano mantenía un ambiente de trabajo ideal en su interior gracias a un recubrimiento ablativo masivo basado en cerámicas y resinas especiales. Esto no era algo común en programas de bajo presupuesto. La mayoría de los cohetes de investigación de la época simplemente se sobrecalentaban y sus sensores fallaban por el estrés térmico. El Ciucoatl ofrecía protección térmica activa como estándar, garantizando que las valiosísimas películas fotográficas y las muestras biológicas no se incineraran segundos antes de su regreso a la Tierra. Dato 9. Capacidad de carga útil monstruosa. Sus compartimentos de carga eran tan espaciosos que se decía que podías empaquetar una estación meteorológica completa en miniatura dentro de un Ciucoatl. Y no era una exageración. Los módulos de carga del cohete se proyectaban para misiones de gran altitud y larga duración, donde los científicos mexicanos enviaban al cielo espectrógrafos, contadores Geiger y sistemas experimentales de comunicación. En América Latina, estos cohetes no solo quemaban combustible, transportaban el pulso de la ciencia nacional, llevando instrumentos a lugares donde ningún latinoamericano había llegado jamás. Cada gramo de carga era una pieza de soberanía que México ponía en el borde del espacio. Dato 10. Interés de la NASA y espionaje industrial. El Ciucoatl fue tan bueno que los gigantes de la NASA en Estados Unidos pusieron sus ojos en él de manera muy seria. Se sabe que varios prototipos de los sistemas de estabilización cruzaron la frontera para ser estudiados en centros de prueba en Texas y Arizona. Piénsalo bien. La potencia espacial más grande del mundo estaba intentando copiar, o al menos entender, los sistemas de propulsión sólida mexicanos. Esto no sucede por accidente. Solo ocurre cuando un producto es genuinamente superior en condiciones de altitudes extremas y cambios de temperatura brutales. La Escuela Mexicana de Cohetería de Combustible Sólido se convirtió, por un momento, en el referente para todo el hemisferio occidental. Dato 11. El favorito de la ciencia latinoamericana. El proyecto Ciucoatl se convirtió en el estándar de poder tecnológico para toda la región. Científicos de Perú, Argentina y Colombia viajaban a San Luis Potosí para aprender de nuestra experiencia. En países como Costa Rica, aún hoy,
algunos archivos de los servicios meteorológicos contienen datos obtenidos gracias a los lanzamientos mexicanos de los años 60. Prácticamente todas las instituciones científicas importantes de México, desde la UNAM hasta el Politécnico, tenían proyectos vinculados al Ciucoatl. Era la base sobre la cual estábamos construyendo nuestro futuro en las estrellas, una plataforma de despegue para el intelecto nacional. Pero espera un momento. Si el Ciucoatl era tan increíble, tan avanzado y tan exitoso, ¿por qué desapareció repentinamente? ¿Qué pasó realmente con esta joya de la ingeniería mexicana cuando estaba a un solo paso de alcanzar la órbita terrestre? Quédate hasta el final porque la respuesta te va a dejar helado. Y si ya tienes tu propia teoría, quizás un complot internacional o una traición económica, déjamela en los comentarios ahora mismo. Dato 12. Sensores ópticos y filtros térmicos. Fue pionero en usar lentes de cuarzo de alta resistencia y filtros térmicos para proteger las cámaras de la intensa radiación solar en las capas altas de la atmósfera. Esto permitía obtener imágenes nítidas de la superficie terrestre y de las formaciones de nubes, reduciendo el ruido térmico en la película fotográfica. Pequeños detalles como este demostraban que los ingenieros de San Luis Potosí realmente entendían las condiciones extremas en las que su creación iba a operar, diseñando soluciones que otros países tardarían años en estandarizar. Dato 13. Velocidad supersónica estable. Podía mantener un vuelo estable a velocidades superiores a Mach 4, cargado al máximo con equipo científico, algo que pocos competidores en los años 60 lograban sin que la estructura se desintegrara por las vibraciones. Gracias al poder de los Ciucoatl, México podía sincronizar datos meteorológicos de toda la República apenas unas horas después del lanzamiento. Eso era increíblemente rápido para la época. La gente estaba acostumbrada a esperar días por los pronósticos, pero el Ciucoatl entregaba datos de la estratosfera casi al instante. Dato 14. El panel de control, cabina de combate. El centro de control terrestre del Ciucoatl parecía la cabina de un bombardero estratégico, llena de instrumentos analógicos, osciloscopios y conmutadores para monitorear el voltaje, la temperatura de la rampa de lanzamiento y la presión en las cámaras de combustión. Los operadores de lanzamiento tenían que ser especialistas de primer nivel, con una formación técnica rigurosa. No cualquiera podía manejar a este monstruo de fuego, y eso también formaba parte del inmenso prestigio del programa espacial mexicano. Dato 15. Complejidad técnica. El precio del liderazgo absoluto. El uso de combustible sólido con toberas de geometría variable exigía una precisión de joyería en su fabricación. Cualquier desviación mínima en la composición de la aleación podía convertir al cohete en un proyectil ingobernable. Los mecánicos e ingenieros en San Luis Potosí necesitaban una formación al nivel de las oficinas secretas de las superpotencias. El Ciucoatl también utilizaba un sistema de ignición único llamado Tesla Pulse, que requería una sincronización eléctrica perfecta para garantizar un encendido uniforme. Era la élite de la ingeniería mundial, pero esa complejidad se convirtió en su talón de Aquiles. Cualquier falta de componentes de alta precisión, a menudo importados, ponía en riesgo toda la misión. Era un triunfo que no aceptaba errores. Dato 16. Hambre presupuestal y callejón sin salida. Con el aumento de los precios internacionales de los componentes para propulsores de alta energía en los años 70, mantener el programa Ciucoatl se volvió un desafío financiero para la universidad y para el Estado. Los percloratos únicos eran potentes, pero su purificación exigía un consumo eléctrico colosal. Cuando las crisis mundiales de 1973 y 1979 dispararon los costos de la energía y la logística, el gobierno empezó a dudar de la rentabilidad de invertir en el espacio. Mientras las potencias inyectaban miles de millones en la carrera armamentista, el proyecto mexicano se vio obligado a contar cada gramo de combustible, asfixiando la innovación desde la cartera. Dato 17. La sombra de Washington y la traición. Aquí reside la paralela más amarga con otras industrias nacionales.
El proyecto Ciucoatl se enfrentó a una presión política colosal por parte de Estados Unidos. Washington no quería ver en su frontera sur a una nación independiente con tecnología de cohetes capaz de convertirse en misiles de largo alcance. Bajo la fachada de acuerdos de no proliferación, se ejerció una presión diplomática brutal sobre México. El gobierno federal prefirió cerrar los ojos ante los éxitos de sus científicos para no incomodar al vecino del norte. Una iniciativa independiente y universitaria fue sacrificada en el altar de la geopolítica. México canjeó su cielo por una paz temporal con Estados Unidos. Dato 18. El fatídico 1982. Muerte en el desierto. La producción masiva y las pruebas del Ciucoatl en Cabo Tuna se detuvieron por completo en 1982 debido a la catastrófica crisis económica mexicana. La devaluación del peso hizo imposible seguir importando electrónica de precisión y sensores especializados. Cuando el país declaró la moratoria de pagos, el programa espacial fue etiquetado como un exceso. Las rampas de lanzamiento quedaron vacías y los talleres donde ayer se ensamblaba el futuro de la nación fueron clausurados. México entró en una crisis de la que salió sin su sueño de las estrellas. Un proyecto que tardó décadas en construirse fue desmantelado en cuestión de meses por el colapso bancario. Dato 19. Cementerios de serpientes de titanio. Tras la clausura del programa, muchos fuselajes de los cohetes Ciucoatl terminaron en depósitos de chatarra o en ranchos del norte del país. La aleación de titanio única, diseñada para soportar el calor de la atmósfera, resultó ser demasiado difícil de procesar para los métodos de reciclaje convencionales. Hoy en el desierto potosino, todavía se pueden encontrar trozos de fuselaje que los lugareños usan como techos para el ganado o bases para tanques de agua. Son los testigos oxidados de una era en la que estuvimos listos para dictar nuestra voluntad al cosmos y terminamos siendo chatarra olvidada bajo el sol. Dato 20. Obra maestra incomprendida. Hoy el Ciucoatl es considerado la cima de la audacia tecnológica mexicana. Es la prueba irrefutable de que nuestra ingeniería estaba lista para conquistar la órbita antes que muchas naciones europeas. Coleccionistas e historiadores recuperan pieza por pieza los planos de este monstruo, y quienes vieron sus lanzamientos lo recuerdan con un nudo en la garganta. El Ciucoatl fue un pico de excelencia que México no se atrevió a escalar de nuevo, eligiendo el camino del consumidor en lugar del creador. Conclusión. El Ciucoatl no fue solo un cohete científico. Fue el símbolo de lo que México podía lograr cuando combinaba orgullo ancestral, ingeniería moderna y una determinación de acero. Los científicos de San Luis Potosí construyeron una industria espacial desde cero. Hicieron que la NASA se pusiera nerviosa y estuvieron a un paso de la eternidad. Pero también es una historia de advertencia. Una idea nacional exitosa fue aplastada por la debilidad política y la mala distribución de recursos. El colapso económico de los 80 terminó lo que las negociaciones secretas habían empezado. Hoy, México paga miles de millones a empresas extranjeras para lanzar sus satélites, cuando hace 60 años teníamos todo para lanzarlos nosotros mismos. El Ciucoatl demostró que México pudo ser una potencia espacial líder. Su desaparición demostró que una firma equivocada en el gobierno puede destruir décadas de progreso y las esperanzas de todo un pueblo. Ahora te pregunto, ¿alguna vez viste estructuras metálicas extrañas en los desiertos de San Luis Potosí? ¿Escuchaste de tus abuelos historias sobre serpientes que perforaban las nubes? Cuéntame en los comentarios cómo crees que sería nuestro país hoy si el programa Ciucoatl hubiera sobrevivido. ¿Y qué otra página olvidada de la historia mexicana crees que merece que la rescatemos del olvido? Déjamelo saber aquí abajo.